En este video, veremos 3 ejemplos del principio fundamental de conteo, que establece que si hay m formas de hacer una cosa y n formas de hacer otra, entonces hay m veces n formas de hacer ambas cosas. Para el primer ejemplo, las matrículas de automóviles estándar en un país muestran 2 números, seguidos de 2 letras, seguidas de 3 números. ¿Cuántas placas estándar diferentes son posibles en este sistema? Suponga que se permite la repetición de letras sin números. Entonces, la placa tiene 7 dígitos, donde los 2 primeros dígitos son números que etiquetaremos como N, seguidos de 2 letras, etiquetaremos estos L, seguido de 3 números, etiquetaremos estos N. Los números pueden ser cualquier dígito de 0 a 9. Entonces hay 10 opciones para los números. Las letras pueden ser cualquier letra del alfabeto de la A a la Z. Y por lo tanto, hay 26 opciones para las letras. El principio de conteo establece que si multiplicamos el número de formas en que podemos seleccionar los números y las letras, podemos determinar el número de placas diferentes. Entonces hay 10 opciones para el primer número, 10 opciones para el segundo número, las letras tienen 26 opciones. Y nuevamente, los números tienen 10 opciones. Observe cómo tenemos 5 factores de 10 y 2 factores de 26. El producto se puede escribir como 10 al quinto por 26 al cuadrado. Y ahora vamos a la calculadora. Tenemos 10 elevados a la quinta, flecha derecha, multiplicado por 26 al cuadrado, Enter. Lo que nos da 67.600.000 placas. A continuación, realiza una prueba que tiene 8 preguntas de opción múltiple. Si cada pregunta tiene 5 respuestas posibles, ¿de cuántas maneras diferentes hay para responder el examen? Entonces llamaremos a esta pregunta 1, pregunta 2 a la pregunta 8. El principio de conteo establece que si multiplicamos la cantidad de opciones para cada una de estas preguntas, podemos determinar la cantidad de formas diferentes de responder la prueba. Y como cada pregunta tiene 5 respuestas posibles, tenemos 5 veces 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 5. Tenemos 8 factores de 5, que es igual a 5 elevado a la octava potencia. Entonces yendo a la calculadora. 5 elevado a la potencia de 8 es igual a 390.625. Hay 390.625 maneras diferentes. Para responder la prueba. Una puerta tiene un teclado estándar con los dígitos del 0 al 9. ¿Cuántas combinaciones de códigos posibles hay si el código tiene 6 dígitos? Y suponemos que no hay restricción en la repetición. Entonces, como hay 6 dígitos, llamaremos a este dígito 1, dígito 2, y así sucesivamente. El principio de conteo establece que podemos determinar el número de códigos de 6 dígitos, determinando el producto de la cantidad de formas en que podemos seleccionar cada dígito. Debido a que los dígitos son de 0 a 9, hay 10 opciones para cada dígito, lo que nos da 10 veces 10 veces 10, multiplicado por 10 por 10 por 10, que es igual a 10 a la sexta, que será 1 seguido de 6 ceros. ¿Qué es 1.000.000? Hay 1.000.000 de códigos posibles. Espero que hayas encontrado esto útil.